invitarles a buscar en su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso 30. El Evangelio de Juan, allá en el capítulo 19, el versículo 30. Mira lo que dice la palabra del Señor en ese lugar. Y permíteme por algunos minutos compartir contigo el tema, las últimas palabras de Cristo en la cruz. Las últimas palabras de Cristo en la cruz. Antes de entregar su espíritu al Señor Jesucristo, eleva las siguientes palabras. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30, lo siguiente. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué hizo? Entregó el espíritu. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora queremos darte muchas gracias por tu amor y también por tu cuidado, y pedirte en forma especial que tú hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo pueda moverse libremente y utilice el ministerio de tu palabra para escuchar tu voz. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los cuatro evangelios narran la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que Jesús enfrentó el proceso injusto de condenación con una tremenda actitud de mansedumbre. ¿Recuerdas que las Escrituras dicen, no abrió su boca? Los cuatro evangelistas nos narran este acontecimiento. Debido a los rigores físicos de la crucifixión, Cristo, como cualquier otro hombre, durante ese tiempo de agonía en la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, escasamente habló. Pero los cuatro evangelistas narran para nosotros 7 frases que el Señor emite en medio del dolor, de la agonía física, de la agonía emocional y también el conflicto espiritual. Son 7 declaraciones. 7 declaraciones llenas de intención, llenas de información, llenas de contenido especial. Cada una de estas declaraciones está repleta de un tremendo significado. En esas horas, suspendido entre el cielo y la tierra, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Cristo en la cruz? Vamos a mirar juntos las 7 declaraciones, las últimas palabras de Cristo en la cruz. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo en la cruz? Observa conmigo, en primer lugar, si abres tu Biblia en el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 23, verso 34. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo en la cruz? Al mirar el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 23, verso 34, puedes mirar conmigo también en pantalla. Vamos a ver que en Lucas capítulo 23, verso 34 se dice lo siguiente. Y Jesús decía, Padre, ¿qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La primera declaración que encontramos en los evangelios son palabras de perdón. Si hay algo que el mundo necesita en el día de hoy, es que alguien nos diga que te perdono, perdón. ¿Sabes que es una pequeña palabra? Pero esa palabra hubiese solucionado el problema de que hijos nunca se hubiesen ido de casa. Que tal vez un matrimonio no se hubiese jamás quebrado. Sencillamente la palabra que perdón, perdona, te perdono. Y Jesús, dice el texto, que eleva al Señor. Lucas registra que poco después de la cruz, de la crucifixión, allá en el Calvario, mientras los soldados aún estaban repartiendo sus vestimentas, jugándose quién se quedaría con su túnica, el Señor Jesucristo eleva al Señor que una oración, casi diciendo, desde el momento en que Él derrama su sangre, inmediatamente comienza su ministerio de intercesión. Es digno de señalar este punto. Comienza a derramar su sangre y el Señor comienza a interceder por los suyos. Y Jesús decía, mientras algunos se burlaban, le injuriaban, el imperio romano, los soldados romanos le miraban con soberbia, mientras jugaban y reían y repartían sus bienes,
su túnica, ¿qué hace el Señor? Eleva a Dios una oración y le dice, Padre, ¿qué? Perdónalos. Como si Jesús está orando por aquellos verdugos. Y no solamente por aquellos verdugos, sino también por toda la nación de Israel, que frente a Pilato le dijeron, ¿qué cosa? Crucifica a Jesús, libéranos a quién, a Barrabás. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos están haciendo daño, cuando nos maltratan, cuando tenemos frente a nosotros estos verdugos que buscan nuestro mal? Por el contrario, Jesús ora, Padre, bórrale sus iniquidades, sus transgresiones, Padre eterno, perdónalas completamente. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Mira lo que dice el texto. Y Jesús decía, Padre, perdónales, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Ciertamente ellos creían que era un malhechor, que era un ofensor, que era un hombre maligno, pero las propias escrituras nos enseñan que él era un hombre de bondad, de gracia, de cuidado, de compasión y de amor. Jamás levantó su mano para atacar a alguien. Porque no saben qué, lo que hacen. Recuerda las palabras de Pedro en su mensaje en Hechos capítulo 3, verso 15. Ustedes dieron muerte, ¿a quién? Al autor de la vida. ¿Cómo era posible que la nación de Israel no entendía que Jesús era realmente el Mesías? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Sus primeras palabras fueron palabras de perdón. Y creo que aún hoy esas palabras se repiten. A pesar de que el mundo le ha rechazado. Y muchos le han dado la espalda. Jesús sigue diciendo lo mismo. Venid a mí, ¿quiénes? ¿Algunos? Todos. Todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Las primeras palabras que encontramos en el Evangelio son palabras de perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos en el día de hoy rechazan a Cristo? Se burlan, menosprecian su persona, porque aunque no saben lo que Él es. Ahora, Jesús está elevando una oración al Padre. Recuerda en Juan capítulo 17, donde Jesús ora lo siguiente. No solo te pido por estos, los discípulos, sino también por quienes. Los que han de venir. ¿Sabes por qué hoy estás en este lugar? Porque Jesús en la cruz oró. ¿Qué? Padre, perdona a Andrés. ¿Por qué? Porque no sabe lo que hace. Quiero que observes conmigo en Lucas capítulo 23, verso 39 al 43. La segunda declaración de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo inmediatamente el Padre contesta la oración de su Hijo. Al mirar en Lucas capítulo 23, verso 39, podemos observar lo siguiente. Dice el verso 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, reprendiendo, diciendo, le dijo, ¿qué? ¿Ni aún temes tú a Dios? ¿Estando qué? En la misma condenación. Es interesante, después de la agonía, uno de los ladrones comienza a mirar a Jesús. Es un malhechor. Pero ahora mira a Jesús con palabras diferentes. Y vamos a ver acá, en segundo lugar, las palabras interesantes de promesa que Jesús hace. No sencillamente hay palabras de perdón, sino que ahora hay palabras de promesa. El verso 41 dice lo siguiente. Nosotros, uno de ellos, un ladrón, dice, nosotros a la verdad juntamente padecemos. ¿Por qué padecen? Porque son malhechores. Es gente mala que ha violado la ley. Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ¿qué?
ningún mal hizo. ¿Qué comienza a ver en Jesús? Este hombre reconoce que el juicio de ellos es correcto, que merecen ese castigo, pero no la persona de Cristo Jesús. ¿Sabes qué veo acá? Reconocimiento de qué? De pecado. Escúcheme bien. Nadie puede ser salvo si primero no reconoce que es un pecador y que necesita de Dios. Mira qué interesante las palabras de promesa. Verso 42. Y dijo, mira lo que le dice este hombre. Y dijo, verso 42, acuérdate de mí cuando vengas ¿en qué? En tu reino. No solamente reconoce que es justo. ¿Sabe qué va a reconocer ahora? Que sí, realmente es que es un rey. ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo es que llega a ese convencimiento? Creo yo que llega a ese convencimiento porque él escuchó las palabras de Jesús cuando le decía al Padre, perdónalos. Y él entendió que Jesús estaba orando también por ¿quién? Por él, que era un malhechor. Mira el verso 43. Entonces Jesús le dijo, segunda declaración, las palabras de promesa. De cierto te digo. Esa palabra de cierto es una afirmación, es una declaración jurada. ¿Sabes que esa palabra se escribe amén? ¿Y qué significa amén? No los escucho. ¿Qué significa amén? Así sea. ¿Qué está asegurando el Señor? Mira las palabras de promesa. En segundo lugar, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Le va a dar una gran promesa. Escúcheme bien. La palabra paraíso es una palabra persa que significa jardín amurallado, lugar de hermosura. ¿Qué le estaba prometiendo a Jesús? Salvación, el perdón de sus pecados. Hoy estarás ¿con quién? Conmigo. No solamente le promete un lugar especial, el paraíso, sino que también le promete la promesa especial. Yo estaré ¿con quién? Contigo. ¿Tú sabes que el anhelo más grande de Pablo era morir? Él lo expresa así en Filipenses capítulo 1, verso 23. Teniendo deseo de partir o morir y estar ¿con quién? Con Cristo, y agrega, lo cual es muchísimo mejor. Aprendemos de esta declaración que nunca es tarde. Nunca es tarde ¿para qué? Para venir a Cristo. ¿Merecía ese hombre el perdón? ¿Merecía ese hombre la gracia? No, como usted y yo. A veces equívocamente creemos que somos selectos y especiales y nos diferenciamos de los demás y casi como que tenemos derecho para estar en este lugar. No olvide nunca Romanos capítulo 5, verso 8, que dice lo siguiente, mas Dios ¿qué? Muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Pero por qué puedo ir al cielo? No simplemente por las palabras de perdón, sino por las palabras de promesa. Ahora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso 25 al 27, podemos ver la tercera declaración, la tercera expresión de nuestro Señor Jesucristo ante la cruz. En el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 19, verso 25, dice lo siguiente. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Sin duda alguna, ahí está María, la madre de Jesús. Ustedes han visto la pasión de Cristo. Y hay un cuadro que estremece cuando Jesús está siendo clavado. Está la imagen de María mirando a su hijo. Dígame usted, madre, si no duele cuando uno de nuestros hijos se hace daño. Uno quisiera que ese dolor no fuese al hijo, sino tomarlo uno mismo. Es interesante que cuando traen a Jesús al templo, un profeta llamado
Simeón le dijo a María lo siguiente: y una espada traspasará tu alma. Y esa espada fue cuando ella ve la tortura, el dolor, la crucifixión ¿de quién? De Cristo Jesús. Porque para María, en la humanidad de Jesús, Él era ¿qué? Su Hijo. Ahora es interesante en Juan, capítulo 19, el verso 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, ¿cómo le dice? Mujer. No es una palabra de fuerte, de menosprecio, sino que es una palabra de reconocimiento a su dignidad. Pero es que ella ahora debía entender una cosa, que ya no podía mirar a Jesús como quien, su hijito, su hijo de sus entrañas. Ahora debía mirarlo como el autor de qué cosa, de la salvación. Debía reconocerlo como Salvador y el Señor también de tu vida. ¿Sabes qué encuentro acá? No simplemente palabras de perdón, palabras de promesa, sino que aquí en tercer lugar yo encuentro palabras de provisión. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Verso 27. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió ¿dónde? En su casa. Y me llama la atención, ¿por qué no se lo dijo a uno de sus hermanos? ¿Por qué le encarga a uno de sus discípulos que cuide a su madre? Cuando miramos el Nuevo Testamento sabemos que los hermanos de Jesús no creyeron en Él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lo vieron ¿qué? Resucitado. Pero aquí yo encuentro estas palabras de provisión, ese gran respeto, como que Jesús está diciendo, yo me voy a quedar, tengo que irme, mujer, pero no vas a quedar sola, sino que vas a estar en las manos de uno de mis mejores amigos, uno de mis mejores discípulos, más amado. ¿No ves acá el cuidado que deben tener hijos sobre quiénes? Sus padres. ¿No es bíblico que nos enseña honra a quién? A tu padre y a tu madre. Palabras de qué? En este caso, de provisión. Al mirar el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, recuerda que estas 4 palabras están tomadas de los 4 evangelios. No son grandes discursos, producto de la agonía, del sufrimiento de Jesús. Él solamente da algunas frases, exclama algunas palabras llenas de significado y de propósito. Al mirar el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, podemos ver en verso 45 lo siguiente. Y desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La cuarta declaración de Cristo desde la cruz en ese momento es una palabra, yo diría, tremendamente misteriosa y con mucho significado. Mira conmigo el verso 45. Dice, y desde la hora sexta hubo ¿qué? Tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Los dolores físicos de la cruz fueron terribles. La agonía fue grande. Pero no olvides algo, que ahora Jesús en la cruz no solamente sufre el dolor de de los látigos, del forum, del castigo brutal, de haber sido traspasado sus manos y sus pies, sino que ahora va a sufrir el dolor más grande, el de la ira de Dios sobre su Hijo. Observa conmigo el verso 46. Él va a decir, Dios mío, a gran voz, cerca de la hora novena, Jesús clama como, a gran voz. ¿Qué clama? Dios mío, ¿por qué me has
desamparado. ¿Sabes que estas palabras provienen del Salmo capítulo 22? Que profetiza a través de los labios o de la mano de David lo que sufriría Jesús. Es David quien escribe este salmo. Y es interesante, en la hora novena las tinieblas se apoderan del monte. El juicio de Dios cae sobre Jesús. Y en lengua aramea él exclama lo siguiente: Elí, Elí, lama sabachthani. Algunos decían, ¿qué está diciendo? ¿Estará llamando a Elías, a alguien que está diciendo? La humanidad no entendía la agonía de Jesús. Por eso digo que hay un gran misterio, gran solemnidad en este momento. Porque Jesucristo va antes de morir. Físicamente experimenta la muerte espiritual por ti y por mí. ¿Sabes tú cuál es la muerte espiritual? La eterna separación del hombre de su creador. Pablo lo expresa en 2 Tesalonicenses en el capítulo 1, verso 8 y 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y que van a recibir eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Lo que Jesús experimenta en la cruz, cuantitativamente, es lo que el inconverso experimentará, lejos de Dios, ¿por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Dios quita el rostro de la mirada de su Hijo. ¿Sabes por qué? Porque en ese preciso momento cargaba ¿qué cosa? Tu pecado y mi pecado. La agonía de Jesús ahí. Es por eso que encontramos palabras de perturbación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tanto es el dolor intenso, esa condición en ese momento, que solo Jesús, pensando en esa hora, en Getsemaní, sudó ¿qué? Sangre. Sudó sangre. Palabras de perturbación. De manera misteriosa, durante esa terrible hora en la cruz, el Padre derramó la plenitud de su ira. ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? En su propio Hijo. Palabras de perturbación. Vuelve conmigo a Juan capítulo 19, verso 18, para que observes conmigo no simplemente las palabras de perturbación, sino que en quinto lugar las palabras de padecimiento. En Juan capítulo 19, en una pequeña frase, encontramos la siguiente declaración. Jesús sencillamente dice que tengo sed. La mayoría de los comentaristas mencionan que es sed física. Sin duda alguna, él es por el sufrimiento y la deshidratación y la pérdida de líquidos, necesitaba agua. Pero sabes que a veces pienso que no simplemente necesitaba agua. Él experimentó la separación de Dios. La necesidad de la presencia de Dios. ¿Recuerdas cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, el que bebe de qué? De esta agua no tendrá qué? Sed jamás. ¿Qué es la necesidad de la salvación? Es interesante que el verso 29 dice, y estaban allí unas vasijas llenas de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Escúchame bien, fue el único acto en toda esta escena de misericordia a favor de Jesús. Es interesante. Este fue el único acto de bondad de estos hombres para con su Mesías. ¿Sabes que el Salmo 69, verso 21 dice lo siguiente? Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron
a beber vinagre. Oye, qué increíble. Aún en estas últimas horas de agonía se cumple ¿qué cosa? Todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿Sabías tú que hay más de 300 profecías que se cumplen en la persona de Cristo Jesús? Hemos visto las palabras de perdón, las palabras de promesa, las palabras de provisión, las palabras de perturbación, las palabras de padecimiento. Tengo sed. Observa conmigo la sexta declaración, las palabras de proclamación. ¿Qué son estas palabras? Ahí en el propio Evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso 30, dice lo siguiente. Cuando Jesús hubo tomado, ¿qué? El vinagre. ¿Qué dijo? Mira la palabra de proclamación. ¿Qué dijo Jesús? ¿Ah? Todos juntos. Consumado es. ¿Sabes tú que estas palabras de promesa resumen la razón por la cual vino Cristo a esta tierra? En el Evangelio de Lucas, usted conoce, capítulo 19, verso 10, Jesús dijo lo siguiente, porque el Hijo del Hombre, ¿qué? Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Este término consumado es, esa palabrita es una palabra mercantil, usada en economía, que significa la transferencia está completa. En otras palabras, el pago está hecho. ¿Sabes qué? Jesús es eso lo que Él dice. Yo pagué por ti. Yo te compré. Yo pagué el precio. Yo morí por ti. Tú eras un pecador. Tú merecías morir. Tú merecías la muerte física. Tú merecías la muerte espiritual. Pero escúchame bien. Yo he pagado por ti. Es por eso que Jesús le dice al Padre, ¿qué cosa? Consumado es. La deuda está pagada. ¿Qué es lo que el hombre debe hacer? Extender los brazos para recibir ¿qué cosa? El regalo. Mira la palabra de proclamación. Con esta expresión se pone fin al tormento físico de Jesús. Con esta expresión se pone fin a los planes de Dios tocante a la salvación. Con esta palabra se pone fin a todos los símbolos, a todas las profecías acerca del antiguo pacto. Con esa palabra consumado es, se pone fin a todos los sacrificios que se hacían por el pecado. Con esa palabra se pone fin a la deuda del pecado. Lo que el hombre debe hacer ahora es sencillamente ¿qué? Recibir las palabras de proclamación. Consumado es. ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo? ¿Qué obrar humano queremos hacer? Yo no entiendo personas que creen que por hacer buenas obras van a ser salvos. O creyentes que creen que un día son salvos y mañana pierden su salvación y luego la vuelven a recuperar. Escúcheme bien, ¿en quién descansa la promesa de Dios? ¿En usted o en lo que Dios ha hecho? Porque por gracia soy salvo. Hemos visto las palabras de perdón, las palabras de promesa, las palabras de provisión, las palabras de perturbación, las palabras de padecimiento, la palabra de proclamación. Por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, verso 46, observemos la séptima y última declaración de Jesús. Al mirar el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, verso 46, mira lo que dice el texto. Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Expiró. Palabras de punto final. No hay nada más. Su plan ha sido ya consumado. Llega el punto final de su existencia terrenal. Desde este punto en adelante, ahora ya Jesús no mira la cruz. ¿Qué mira ahora? El cielo. Pocas horas antes de este momento, Jesús había dicho lo siguiente: vuélveme aquella gloria que tuve contigo, ¿qué? Antes que el mundo fuese. Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu.
Y cuando el Hijo traspasa los cielos y llega a la presencia del Padre, las Escrituras nos enseñan que fue recibido, ¿qué? Arriba en gloria. Los mismos ángeles que cuando Jesús nacía anunciaron paz en la tierra, buena voluntad a los hombres, gloria a Dios en las alturas, en los cielos se ponen de rodillas y proclaman que Jesucristo es el Rey. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento de entronización, el Padre Eterno dice lo siguiente: un día en la historia de los hombres, en la historia de la humanidad, ¿qué cosa? Toda rodilla que se doblará y toda lengua confesará, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén, aleluya. ¿Sabe por qué? Palabras finales, palabras de punto final. En tus manos encomiendo mi espíritu. El precio ya había sido pagado. ¿Qué nos queda a nosotros? No salvar a los hombres, sino presentar ¿qué cosa? El plan de salvación. Es interesante notar que después de esta declaración, el texto dice, habiendo dicho esto, expiró. Otro evangelista añade, e inclinó su rostro. El único lugar en esta tierra para que Jesús inclinara su rostro, ¿dónde era? Precisamente en la cruz. Ya que la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Encontramos las últimas palabras de Jesús, palabras de perdón. No saben lo que hacen. Palabras de promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras de provisión. Mujer, he ahí tu hijo. Palabras de perturbación. Eloi, Eloi, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras de padecimiento. Tengo sed. Palabras de proclamación. Consumado es. Y finalmente las palabras del punto final. En tus manos encomiendo mi espíritu. Alabado sea el autor de nuestra salvación. Tal vez hoy quien nos está observando y viendo sea un buen momento para doblar las rodillas y reconocer hoy a Cristo como Salvador. Porque cuando Él venga como Señor, ya no vendrá como Salvador, sino que vendrá como juez. Hoy Jesús sigue ¿con qué? Con sus brazos extendidos, diciéndonos que ven, diciéndonos que ven, ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, pecador, alcanza el perdón de tus pecados, pero tal vez mañana ya no encuentres a Jesús con sus brazos extendidos, sino que ya los encuentres con sus brazos cerrados, ya no como Salvador, sino como juez. Y como juez será implacable, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor y también por tu cuidado y por esta linda oportunidad que nos concedes de poder celebrar tu presencia. Te agradezco, Señor, por tu pueblo reunido y por las últimas palabras de Cristo en la cruz. Te damos gracias orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.